Y arrancamos con la segunda parte del podcast de Psicoarteando. Los invito a estar atentos a las enseñanzas de nuestro psicólogo y vamos a tocar esta vez el tema del lupus y la autoestima, cómo aceptarse y valorarse a sí mismo. Bienvenidos a esta segunda parte. ¿Sí? Exteriorizarlas es una de las mejores formas de canalizar las emociones. Y es bueno cuando te dan este diagnóstico o cuando, por ejemplo, tú tienes que utilizar medicamentos que tienen un efecto bastante fuerte en el organismo, o cuando tienes que estar aislado de pronto en una habitación de un hospital, o cuando todas este tipo de situaciones generan unas emociones que pueden ser displacenteras, sentimientos displacenteros. ¿Qué podemos hacer allí? Desahogarnos, hablar, expresar lo que sentimos. Esa es una estrategia muy buena realmente. Algunas personas suelen utilizar también lo que es la reevaluación positiva como una forma, una estrategia positiva de afrontamiento ante una realidad que no es tan positiva. ¿En qué consiste esto? Es volver a analizar la situación y tratar de encontrar elementos positivos en ello. ¿A qué me refiero? A poder encontrar un aprendizaje, una enseñanza o encontrar elementos positivos de esa situación tan difícil que estoy atravesando. Entre la estrategia... sí, perdón. No, dime, no hay... Sí, entonces hasta ahora el pedir ayuda, la expresión emocional, una reevaluación positiva de la situación. Y hay algo muy importante, muy importante, que muchas veces pues no hemos recibido mucha información acerca de ello, y es el reconocimiento de las emociones. Realmente es muy importante aceptar las emociones que surgen, poderlas aceptar y convivir con ellas. Me refiero al recibir un diagnóstico o ante las múltiples situaciones que se pueden generar alrededor del lupus, entender que estar triste es algo normal, es algo que tú lo puedes experimentar y no es anormal, es parte de esas formas en las cuales nuestra psique va asimilando una situación difícil. Entonces, muy importante reconocer esas emociones que estoy sintiendo. Buscar información, sin lugar a dudas, buscar información para poder superar de pronto todas esas ideas o esos mitos que tenemos acerca de esta enfermedad. También es algo que va a ayudar a clarificar mucho la situación y le va a dar mucha tranquilidad al paciente. O sea, reconocer las emociones, saber realmente cómo es mi mente, saber cómo funcionan mis emociones es muy importante. A eso Daniel Goleman, que es un autor, un psicólogo clínico muy interesante, habla acerca de lo que es la inteligencia emocional y cómo gestionar esas emociones. Y ahí viene algo muy importante dentro de esa gestión de las emociones, y es en el momento de que yo me paro al espejo, veo mi rostro, porque el lupus en la gran mayoría de los pacientes afecta la piel, y pararme al espejo y ver mi rostro dañado por esta enfermedad autoinmune, pues hace que mi autoestima baje, o mi autoimagen frente a esos cambios físicos pues se vea afectada. Y esto va a afectar el hecho de socializar con otras personas, el hecho de preguntarse que estoy fea o estoy feo a raíz de estas heridas que tengo en mi rostro. Y además de eso, súmele que si el sol es muy fuerte, por ejemplo en Colombia en ese momento, tanto calor que está haciendo, salir a la calle y saber que tu rostro se va a poner rojo, pues afecta esa autoimagen que tú tienes de ti mismo y va a llevar a problemas de autoestima y a ser una persona retraída frente a otros.
y esos otros que muchas veces, o esa sociedad que muchas veces no sabe por lo que realmente nosotros estamos pasando, pues puede llegar a ser bastante fuerte a la hora de referirnos a nosotros porque no conocen nuestra historia y no están parados en nuestros zapatos. Entonces te voy a hacer una pregunta que es muy importante también, como todas, es ¿cómo pueden los pacientes con lupus mejorar su autoestima y su autoimagen frente a los cambios físicos o las limitaciones que puedan experimentar? Sí, sí, es un tema bastante importante porque la situación que tú describes allí, Gilberto, es bastante intimidante. Es muy desafiante realmente ver cambios físicos. Máximo, en el momento actual de la existencia, un momento en el que comercialmente el cuerpo tiene una connotación social bastante relevante, ¿sí? Y pienso que también las personas que escuchan el podcast también coincidirán conmigo en que actualmente en nuestra cultura hay un culto hacia el cuerpo muy importante, ¿sí? De hecho, genera un gran movimiento económico. No es fácil superar esa fuente de estima y amor propio, porque digamos que muchas veces nosotros enfocamos esa estima o se nos vuelve la base de nuestro amor propio el aspecto físico. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esa autoestima que finalmente es la relación que tengo conmigo mismo? Comprender que mi valor como persona no solo se centra en mi cuerpo, es poder expandir mucho más esa visión, expandirla al punto de reconocerme como ser humano, como un ser humano valioso. Aquí de lo que se habla es de la autoaceptación incondicional, de lo que nos hablaba maravillosamente Albert Ellis, ¿sí? Albert Ellis habla de que una de las mejores formas de que tú puedes tener salud mental es que tú tengas esa autoaceptación incondicional. Y es, si existen elementos en mí que yo puedo transformar, hacerlo, ¿sí? Pero ante aquello que yo no puedo transformar, algo muy importante es la autoaceptación incondicional, reconociéndome en todas mis dimensiones. Entre ello, yo creo que algo de lo más hermoso que hay en el ser humano es sus valores. Y muchas veces la mirada se centra muchísimo en aspectos de tipo superficial. Por ejemplo, nos vemos al espejo y decimos, vaya, no sé, quiero que imaginemos algún aspecto físico. Bueno, mi cabello no es como yo quisiera. Y se centra tanto la mirada en ello que muchas personas pierden la paz interior. Pero yo tuve una experiencia bastante bonita. Conocí una dama a la que ella empezó a perder el cabello. Uh-huh. Ella tenía la oportunidad de conseguirse una peluca. Lo podría haber hecho fácilmente, pero decidió tomar una decisión distinta. Aceptó eh, su calvicie y Uh-huh. decidió continuar con su vida de esa forma. Entonces tenía la oportunidad de preguntarle, ¿sí?, por qué había tomado esa determinación. La persona me dijo que había tanto amor en su corazón, que esto era lo que más copaba su mente, el amor en su corazón. Y esto me Wow. parece tremendamente importante porque a veces estamos buscando ese valor como ser humano afuera, ¿sí? Y creo que existen abrumadoras evidencias de ello. Ejemplo, quiero atraer a otras personas, quiero ser simpático, quiero que la gente me agrade, quiero agradarle a otras personas, así que voy a comprarle regalos a todos. Entonces se busca afuera eso que solo se puede encontrar adentro. Entonces, ¿cuál es la invitación a estas personas que están sufriendo?
por estos aspectos físicos. Aceptarse, aceptarse amorosamente, aceptarse incondicionalmente, verse en el espejo y ver más allá. Mira dentro de tu alma y descubre esos valores, esas experiencias tan bonitas. Descubre esas habilidades, conocimientos y dones que tienes dentro de tu corazón, pero sobre todo esos sentimientos tan bonitos que irradias al universo y por el cual las personas te aman. Algo que Wow. también me parece allí muy importante es ser flexible conmigo mismo, ¿no? Porque muchas veces somos como la espada de Damocles. Siempre la espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Nos equivocamos en algo, soy lo peor. De pronto me salió un granito, me veo deforme. Es importante ser flexible con nosotros mismos, querernos, amarnos, enfocarnos en nuestro autocrecimiento personal, ¿sí? Y físicamente pueden existir características muy particulares de una persona, pero es importante que nos enfoquemos en seguir creciendo como seres humanos. Entonces, un consejo que le darías a los pacientes es continuar creciendo creciendo desde el ser que nunca va a cambiar ese ser, lo que somos. Ser flexible, ser compasivo contigo mismo, autodescubrirte. Entonces son unos conceptos que realmente pueden iluminar un poquito a esta persona que está sufriendo, al ver que su rostro ha cambiado, al ver que su cuerpo ha cambiado. Y es, date cuenta, yo le diría esto, ¿sí? Y es que es un poquito la analogía del iceberg, ¿sí? Lo que ves del iceberg no es ni siquiera el 20% de toda su masa. Gran parte de la masa del iceberg está bajo la superficie. Entonces, realmente las personas, lo más hermoso de ellos, no se capta a simple vista. Hay que observarlo más a fondo. Sí, total. Mira que eso que tú dices es algo impactante y quiero complementar eso que dices para pasar a la siguiente pregunta. Y es que tuve la oportunidad de escuchar a Yokoi Kenji, es un japonés que vive acá en Colombia. Y en una de esas conferencias que pude escucharlo, él contó la historia de un conferencista que él le decía a Dios todos los días, Dios mío, ¿por qué no me hiciste más alto? Todos los días le repetía lo mismo, todos los días le repetía lo mismo, y llega un punto en donde Dios, a través de un sueño, le comenta y le dice el por qué no lo hizo más alto. Ya él se preguntaba eso por algo muy interesante, era porque no alcanzaba el atril donde estaba el micrófono y podía dar una conferencia desde allí. Entonces Dios le dice, lo que pasa es que si yo te hubiera dado 3 centímetros más, no estarías parado dando una conferencia y tu destino y tu vida serían otros. Al final, después de este sueño, este señor se acepta y dice, no, tiene razón, así como soy estoy bien. Y empieza a crear un crecimiento enfocado en el ser, donde esta persona se acepta y entiende que si no hubiera estado así, pues jamás tendría las bendiciones que tiene. Entonces, es algo muy importante lo que tú me estás diciendo, el hecho de crecer en el ser, creo que es uno de los mejores crecimientos que puede haber y cambia mucho, cambia la forma como vemos el mundo, cambia la forma como vemos a otras personas. Quiero tocar un tema muy importante y quiero que en esta respuesta seamos muy claros y muy directos, que sea, digamos, un ejemplo que sea muy directa, porque hay pacientes que son muy directos en este sentido, es, ¿para qué me sirve ir a un psicólogo? Normalmente tienen la idea que es que si yo voy al psicólogo, entonces estoy loco, no estoy bien, estoy en mi cabeza, mejor dicho, me van a medicar, bueno, me van a hacer de todo.
o me van a encerrar, me van a hospitalizar y no me volveré a salir porque estoy loco. ¿Qué beneficios tiene la terapia psicológica para los pacientes con lupus, Cristian? Sí, bueno, allí nosotros en el quehacer psicológico vamos a encontrar, diría yo, tres ambientes muy importantes. El primero es la atención en caso de emergencia. Cuando se presenta, por ejemplo, en la persona ya un desgaste emocional muy profundo, la muerte deja de ser algo a lo que le tema. En esos casos, pues nosotros tenemos unas líneas aquí en el Valle del Cauca que nos permiten comunicarnos con un psicólogo en caso de emergencia. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque reduce enormemente el riesgo físico, el riesgo psicosocial. Pues al poder de pronto, en el primer ambiente, que es el ambiente de emergencia, al poder hablar con otro ser humano de lo que a mí me perturba, yo tengo la oportunidad de exteriorizar esas emociones y se genera realmente un alivio, en la persona que sufre. Actualmente en el Valle del Cauca tenemos la línea 106, a la cual cualquier persona se puede comunicar gratuitamente y tener atención de un psicólogo, ¿sí? Muy importante que lo tengan allí presente. Y el WhatsApp 316-245-8423, que son líneas de emergencia. Para las personas que nos escuchan o si tienen familiares o personas conocidas en algún momento dado en una situación crítica en la que la persona no sabe qué hacer o está planeando quitarse la vida o está desesperado, se puede acceder gratuitamente a estos números y se va a prevenir una muerte, se va a prevenir la aparición de una patología o otros hechos mucho más graves. Entonces el primer ambiente es el ambiente de emergencia. Muy importante porque reduce el riesgo físico de muerte, riesgo psicosocial y te permite también manejar esas emociones. El segundo ambiente sería el ambiente de urgencias, donde el paciente puede acudir para estabilización emocional, ¿sí? Este concepto alude a lo que es poder estabilizar a la persona para que pueda afrontar esos sentimientos, esas emociones displacenteras. Entonces muchas veces en los hospitales de Cali hay unos psicólogos pues que son una verdadera bendición, porque reciben personas con emociones que los desbordan. Es que eso es la crisis. La crisis es, imagínatelo como algo que llega y rompe, o sea, rompe todos tus recursos emocionales. Una persona en una crisis puede, por ejemplo, quedarse en shock, no hablar. Una persona en una crisis puede sentir que la única escapatoria es autoflagelarse, quitarse la vida o puede decir cosas que no desea decir y tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué es importante el psicólogo de urgencias? Porque te ayuda a estabilizarte emocionalmente, que consiste en volver a conectar con los recursos emocionales que te permitan afrontar esa situación. Por esto es muy, muy importante el trabajo del psicólogo en urgencias. Y el tercer ambiente, el ambiente clínico. En el ambiente clínico se puede incrementar el repertorio conductual del paciente y este puede desarrollar mucho más recursos para poder afrontar esta situación difícil. Además de ello, pues es el ambiente clínico es muy bueno porque es confidencial y genera esa confianza para que tú puedas desahogarte como no lo harías con cualquier otra persona. Al ir al psicólogo, ¿qué beneficio tienes? Tú tendrás la posibilidad de desarrollar mucho más recursos para afrontar las diferentes situaciones de la vida. Podrás potencializar tus conocimientos, tus habilidades, conocerte mucho más, mejorar tu autoestima y vivir una vida realmente con una mayor calidad cuando nosotros tenemos la oportunidad de acceder a un servicio clínico por psicología. Y
Y hemos llegado al final de esta segunda parte del podcast de Psicoarteando. Pero no esperen, hay más. Vamos para una tercera parte. En esta tercera parte vamos a hablarle acerca del lupus y las relaciones sociales, cómo fortalecer tu apoyo y comunicación. Así que si quieres escuchar esta tercera parte, te invito a que nos sigas, te suscribas en YouTube, en iBooks, en Spotify, donde nuestro podcast está disponible. Así que no te despegues de este podcast y nos vemos en la tercera parte. ¡Chao!